tengo que decir que varios me mandaron, hola Libby, ¿cómo estás? Hola Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? bien. Bueno, un placer. Estaba mirando porque tengo poca conexión. Aquí en Argentina hubo un apagón generalizado, pero Ay. bueno, sí, entendemos, Bueno, aquí estamos. aquí estamos, vamos a encender nuestra luz propia. Así que bueno, Libby, qué placer tenerte acá. Estaba diciendo que por privado muchas personas me empezaron a escribir. Qué interesante, me gustaría preguntar sobre el tema financiero, el dinero, y bueno, quiero agradecerte y presentarte, les quiero presentar a todos los que se están llamando. Bueno, Libby Silva, que es una experta, es coach, mentora y consultora financiera. Quiero que sepan que tiene un súper programa Power de educación, speaker, y también desarrolla planes financieros individuales. Libby es una experta en independencia financiera y antes de entrar en todo el tema, bueno, agradecerte que estés aquí y que, bueno, nos puedas acercar mucha luz y mucho conocimiento sobre este tema, ¿no? Y fundamentalmente esto de la independencia financiera y qué significa esto de la independencia financiera y cuáles son los pasos que una persona debería transitar para lograrlo. Bueno, Nati, primero, bueno, muy contenta de compartir contigo. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Te- Me escuchas perfecto. Ahora Bueno, sí, feliz de conectar, de poder hablar de este tema. Este tema es súper interesante. O sea, te confieso que yo pues ya tengo más de 20 años en el mundo financiero, pero bueno, primero estuve en banca, luego trabajé en consultoría, pero ya llevo 10 años enfocada en analizar este fenómeno del dinero en las personas, en las empresas. Entonces, bueno, mira, ¿qué es la independencia financiera? Es la capacidad que tiene una persona de construir activos que generen ingresos que no dependan de un empleo o de un emprendimiento. mm, Y es muy interesante porque fíjate el verbo, ¿no? Construir es, es una mirada no solamente numérica, aquí la independencia financiera necesita y requiere de una inteligencia emocional, ¿sí? Y de una independencia emocional, de poder pensar más allá de nuestros miedos, de transitarlos, ¿no? Yo siempre digo que la emoción que más identifico y la que más trabajo con mis clientes es el miedo. Hay muchos temores financieros alrededor del concepto del dinero, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Por qué genera tanto miedo, no? Porque hablar del dinero puede despertar diferentes emociones, como dijiste, y muchas creencias respecto del dinero. ¿Y no tendrá que ver también con el vínculo que genera la persona con ese dinero y su historia personal? Totalmente. De hecho, el origen es ese, ¿no? Yo, sabes que hago un ejercicio que me encanta, que se lo hago a muchas, tengo muchos años haciéndolo, y a ver, te lo voy a contar, y ahí aquí vamos invitando a la gente a ver, para que se anime a hacerlo. A ver, Y es, imagina que el dinero es una persona, ¿cómo sería? Entonces, ¿es hombre o es mujer? A ver lo que nos están viendo, escriban. a ver qué eh, dice. ¿Es A ver hombre qué dicen. ¿Es hombre o mujer? Es como la primera pregunta. ¿Para ti qué es, Nati? Para ti es ¿cómo lo ves tú? o mujer? Sí. Yo quizás Mujer. antes te hubiera dicho otra cosa, pero ahora te digo mujer. Después de un trabajo personal, ¿cierto? Después Después de de, una personal, totalmente, mira, totalmente. ahí Dice dicen, acá di- algunos, Josefina dice hombre acá que está contestando. vale. Entonces, bueno, por ahí dicen que es mujer, súper. Entonces, bueno, lo primero ¿es hombre o es mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sí? ¿Qué es el dinero? ¿No? Porque es el ejercicio. Primero identificarla, poder ponerle un nombre, humanizarla, ¿no? Tal cual. Y ya luego preguntar, bueno, ¿qué tipo de relación tienes con esa persona? Ah, Y mira,
te cuento los hallazgos o las experiencias que he tenido haciendo este ejercicio, y es que el 70% dice que es hombre. Ah, El mira, 50% lo asocia a un familiar exitoso. Ese tío, o si tu papá tuvo, le fue muy bien en sus negocios, esa persona en la familia que destacó. Y el bien, otro 50% lo asocia a personajes icónicos, ¿sabes? J-Lo, Donald Trump, o sea, lo asocia como a Ricky Ricón, a estos personajes un poco irreales, ¿sí? Estas personalidades así como un poco lejanas, bien. ¿sí? Y lo más importante, Nati, es que el 85% de las personas que contestan este ejercicio tienen una relación ambivalente. Ah, Y es que por un lado lo desean, lo quieren, pero por el otro lado le tienen miedo. Es como una relación explosiva entre atracción y desconfianza. ¿Sí? mm. ¿Sabes eso? Esa sensación, como esa relación tóxica, amorosa. Y el miedo a perderlo, el miedo está identificado en qué con el dinero respecto de eso. Si es a perderlo, si es a arriesgar, que esconde ese miedo, ¿no? Es como un secreto, es como algo prohibido, es un tabú. Fíjate que para unas personas es una bendición, pero para otras personas es como un problema, un castigo, les da vergüenza hablar de dinero. Se sienten mal cuando tienen que negociar o cuando tienen que ponerle valor a su trabajo o cuando tienen que cobrar. O sea, realmente es un fenómeno muy interesante y está directamente relacionado a lo que viviste cuando eras pequeño. Entre los 6 y los 17 años creamos conceptos, percepciones y puntos de referencia. Entonces, tiene mucho que ver, ¿sí?, con lo que tú en tu primera infancia conectaste. Sí, claro. Es lo que uno vivió, ¿no? Yo recuerdo que también cuando era chica tenía una conexión con el dinero respecto de lo que iba escuchando en mi familia, lo que iba sucediendo en mi familia con el dinero, si alcanzaba, si llegaba un momento del mes en el que había que ajustar un poquito los gastos porque no se llegaba a fin de mes. Entonces uno va armando esa composición del dinero y va creciendo con ese mindset respecto de lo que pasa si hay escasez, si alcanza, si hay abundancia, si no, ¿no es cierto? Es como decís, en la temprana edad uno va seteando ese vínculo con el dinero. Y hay algo súper poderoso y es lo que escuchabas, ¿no? Entonces el dinero es difícil, de estas figuras de autoridad, de tus figuras afectivas, de tu mamá, de tus abuelos, ¿sí? De personas en las que tú pues crees, ¿sí? Creías en ese momento. Entonces, son tus puntos de referencia. Entonces, de alguna manera, si el dinero, si ellos sufrían por el dinero, tú podías considerarlo como algo negativo. Mira, tengo muchísimas historias que contarte, pero yo diría que personales, por ejemplo, mi mamá, mis abuelos eran comerciantes, tenían empresas y peleaban mis abuelos por dinero, o sea, peleaban, discutían. Y mi mamá, de alguna manera, antes, pues ya lo hemos trabajado, lo hemos ido sanando en casa, pero lo rechazaba inconscientemente, lo gastaba, ¿sí? No quería hablar de dinero porque siempre lo asociaba con un problema, porque ella creció viendo que que el dinero estaba asociado a discutir, ¿sí? Pero no era el dinero al final. El Claro, dinero era simplemente, la excusa. mira, el dinero es un medio, no tiene vida propia, ¿sí? Tal vez el dinero es un espejo de lo que tú eres, ¿sí? Amplifica. Si tienes un problema, eso es lo que va a expresar, ¿no? El dinero al final es un resultado, es una consecuencia de lo que tú eres, ¿no? De lo que sientes, piensas y haces. Entonces, es importante, ¿sí? Como que dejar de buscarlo en otros para empezarlo a construir desde lo que eres y desde lo que vales, porque lo que se intercambia es valor. Exacto. Y ahí, donde Libby comentábamos un poco antes, ¿cuánto juega la mentalidad en esto, no? Esta mentalidad que muchas veces hablamos de la abundancia, de la escasez, pero ¿cuánto pesan nuestras creencias, que nuestras creencias son las que forman nuestra mentalidad?
Y esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo atenta esto contra esta capacidad de ahorrar, de querer invertir, de querer armar un patrimonio, de querer tener ahorros contundentes, ¿no? ¿Cómo afecta la mentalidad a esto? Es, es directamente proporcional. O sea, es decir, la mentalidad es lo más importante. Todos tenemos un observador financiero y desde ahí tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es el observador? Es la unión de tus emociones, de tus pensamientos, que están asociados además a conceptos creados en tu infancia, ¿sí? Y que conceptos además que se han quedado, ¿sí? Que no has actualizado, que no has vuelto a mirar, que no le has cambiado la narrativa. Entonces son esos pensamientos que traes y obviamente tus acciones. Miren, hay cuatro tipos, ¿sí? Hay muchos tipos de observadores, pero hay cuatro tipos de pensamiento financiero que les quiero contar. Hay uno, ¿sí? Que es el lineal, el que piensa de forma lineal, el que siempre ha tenido el mismo trabajo, el que gana un solo, ¿sabes? Un solo ingreso, que es obviamente asociado a un sueldo, que su foco es la seguridad. A ver, si no se identifican, pues seguramente vas a pensar a alguien que conoces que es muy lineal. Pensamiento financiero lineal. Entonces, son personas que piensan 100% en cubrir gastos básicos, ¿sí? Están como ahorrando siempre, como estirando el dinero, pero les da terror, ¿sí? Cambiar y hacer algo diferente. Y ahí se quedan, aunque quieren crecer, ¿no? Ese es el pensamiento financiero lineal. Genial. La relación con la independencia, al pensamiento lineal le cuesta mucho llegar a la independencia financiera, porque depende siempre de un solo ingreso y le cuesta invertir, entonces no lo hace. Tenemos un segundo pensamiento financiero que es el transaccional. El transaccional es aquellas personas, a ver, para que todo el mundo conecte, que siempre están pendientes de lo que van a ganar por hacer algo, ¿sí? Que no Ah, hacen nada gratis, que todo sí, lo cobran, todo. ¿sí? Que tienen visión a corto plazo, que no miran más allá, que su foco es el bienestar del presente, que están tan en el presente, ¿sí? Y generan muchos ingresos, pero se lo gastan inmediatamente por el tema de su visión a corto plazo. Ese es el segundo tipo de pensamiento financiero. Sí. Hay un tercero que a mí me encanta, que es el creativo, el pensamiento creador. Este tiene una mente abierta, ¿sí? Es muy curioso, una persona que piensa en grande, ¿sí? Que está generando ideas de negocio, que habla con muchas personas, ¿sí? Pero que muchas veces se pierde en esta creación y se olvida un poco de la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el foco? El foco es dar para generar valor a los demás. Mira afuera, sí. ¿Sí? Y hay un cuarto, que ahí pues todos tenemos que trabajar ese, que es el pensamiento financiero estratégico. Este tiene una visión a largo plazo, es capaz de equilibrar la táctica con la estrategia, ¿sí? Tiene como una dirección clara, yo quiero esto y estoy acá. Y tengo que, ¿sí? Crear y definir una hoja de ruta que me va a llevar a esta meta. Mm. Entonces soy capaz de tener paciencia, soy capaz de confiar, tengo muy claro mis conocimientos para ponerlos al servicio de otros. Y este es el pensamiento que lleva a la independencia financiera, el El pensamiento. pensamiento estratégico. Ah, ¿Sí? ahí Entonces, está, el pensamiento. el pensamiento estratégico, ¿qué tiene que tener una persona para poder estar en esa hoja de ruta para llegar a la independencia financiera? Mira, uno, autoconfianza, ¿sí? Tiene que Bien. ser una persona que se conozca, que pueda identificar, oye, qué cosas yo tengo, cuáles son mis competencias y Mm. qué cosas tengo que desarrollar, qué habilidades tengo que desarrollar, ¿sí? Eso en principio. En segundo lugar, tiene que ser una persona que sea capaz de gestionar el riesgo, la incertidumbre, la posible pérdida actual por una ganancia futura. Y eso es complejo, Es Nati. a decir, porque a las personas
generalmente lo que les pasan es el tema del control y que no se quiere perder nada. Yo quiero invertir, quiero generar, bueno, pero no quiero correr ningún riesgo y eso no No es quiero posible. perder. No quiero perder, y ahí está el tema del control que hay que saber, porque bueno, cuando uno está tomando una decisión, como todo en la vida, bueno, deja de elegir otra cosa, ¿no es cierto? Lo que tenemos que trabajar un poco es esto de conocernos, la confianza, y a lo mejor decir, yo no sirvo para este tipo de apuesta o de inversión, porque esto me genera demasiada emocionalidad, preocupación y ansiedad. A lo mejor yo tengo que ir por un perfil más moderado, y acá entra el autoconocimiento, para que no me agarre taquicardia según lo que vaya a estar invirtiendo, ¿no? Cómo el autoconocimiento, conocer nuestras creencias, cómo nos genera ansiedad determinadas cosas, también nos sirven para saber qué decisiones tenemos que tomar, ¿no? Totalmente. Y además, mira que hay diferentes variables. Lo primero, el autoconocimiento te lleva a identificar tu perfil de riesgo, ¿sí? Claro, ¿Cuál es la máxima pérdida que puedes tolerar? De claro. repente no tolero nada. Bueno, perfecto, pero entonces el tipo de instrumentos en los que debes invertir son instrumentos conservadores con rendimientos bajos, ¿sí? Y en algunos mercados, ¿sí? Porque también hay diferentes tipos de mercados. Entonces no te puedes ir a un blockchain en el que la volatilidad es, ¿sabes? La vives día a día. Tienes que irte a algo más seguro, tienes que irte a un CDT, a un mercado monetario, ¿no? Los mercados de capitales que son las bolsas, la compra de acciones, bonos, ETF. Oye, también requieren que tú tengas claro un objetivo, tengas claro tu perfil de riesgo y además puedas tolerar esto como esta turbulencia en el presente para ganar a futuro. Ganar a futuro, porque el tema de la paciencia y esperar en estos casos es importantísimo, ¿no es cierto? A Muy menos importante. de haber resultados, pero si no, hay que esperarlo en el tiempo y bueno. Y también esto, el rol de la educación financiera, porque a veces estoy con personas, y también me incluyo, a mí me cuesta todo el tema de los números, creencia limitante. Me cuesta y siento que es difícil, como mi formación es de psicóloga, siento como que los números están alejados, pero me estoy amigando cada vez más con la idea y estoy aprendiendo y trabajando esa creencia, porque una psicóloga también puede entender de números y entender cómo manejarse financieramente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con, acá tengo una pregunta que me guardó una persona que me dijo, ¿cuáles serían aquellas trampas mentales que las personas evitan al buscar la Buenísimo. inteligencia, ¿viste? Me la guardé, independencia financiera? ¿Qué trampas mentales tenemos? Mira, la primera es la trampa del estatus. Ah, La trampa del estatus te come tu flujo de caja, no te deja ahorrar y mucho menos invertir, ¿sí? Porque siempre estás pensando en invertir en activos que generan gastos y no ingresos. Por ejemplo, casa o la casa propia, por ejemplo, carros, el cambiar el carro cada año, ¿sí? Y el tomar deudas que te permiten, oye, subir un poco tu estilo de vida con tarjetas de crédito. La deuda de tarjeta de crédito es la más costosa, Nati. Yo trabajé en tarjetas de crédito en el Banco Santander hace muchos años, era la gerente que manejaba tarjetas de crédito, imagínate, y es un producto de altísimo riesgo, ¿sí? No es un producto para endeudarse, es un medio de pago que facilita tus pagos, pero no es para que te endeudes, porque la tasa es la más es alta, la... ¿sí? De cualquier producto financiero. ¿Qué hace? Pero la tarjeta de crédito tiene una magia, ¿sí? Que es que tú subes dos estatus más arriba al usarla, sin trabajar. Claro, Entonces, caes en la trampa del estatus. Esa es una muy importante. Y es aprender a entender que la riqueza no es tener cosas. La riqueza no está asociada a lujos ni opulencia, está asociada a que tú puedas, ¿sí?, tener activos o invertir en alternativas, en negocios, en bolsa de valores, en bienes raíces que te generen ingresos, que empiecen a pagar tu alimentación, que empiecen a pagar
tu entretenimiento, tu educación. Cuando eso empieza a ocurrir, tú eres otro, ¿sí? Tú te empoderas porque ya tu piso no es de escasez, ya tú no dependes de otro, sino que ya tú eres capaz de autosostenerte, ¿sí? Sí, claro. Entonces, una es la trampa del estatus. Otro, yo diría que es el sentirte criticado, ¿no? Yo tengo muchos clientes que vienen de corporaciones y les da terror publicar un anuncio o reinventarse. Es como que ¿sabes? La crítica externa, ¿sí? Te minimiza y es como un sentido de insuficiencia. No somos suficientes no hablo bien en cámara, no, y a ver, en algún momento a mí me pasó, o sea, lo que te quiero decir es que, no sé si te ha pasado a ti, pero es como no sentirnos suficientes para. Es otra creencia, ¿no es cierto? Otra creencia, otra, totalmente. Mira, hay una que la acabas de decir, que es, oye, no, a mí no me gustan los números, las finanzas no es lo mío, y te vas a impresionar con lo que te voy a decir, pero el 95% de las decisiones financieras no son racionales, son emocionales. Entonces, una psicóloga, ¿sí? Tiene herramientas para Ah, manejar este tipo de, ah, para manejar este tipo de decisiones. Y ahí está la clave. La clave está en la toma de decisiones. ¿Qué te pasa cuando tomas decisiones de dinero? ¿Sí? ¿Qué concepto tienes? ¿Qué es cuál es el miedo? Y lo primero es identificarlo, ¿vale? Identificarlo para poderlo sustituir. exacto. Qué Otra creencia, mira, otra creencia es que nos tenemos que esforzar mucho hay que para obtener. ganarlo, que hay que hacer un esfuerzo para ganar, ¿no? Sí, que si no, no tiene valor. Que Ah, si no está bien, que lo tienes que sudar, que lo tienes que, sí, y entonces es como una tragedia, es como, es una energía ya que te hunde hacia abajo. total, es como algo que te genera mucha frustración y ansiedad, ¿sí? Genera mucha frustración y ansiedad. Y Libby, por ejemplo, las personas que han tenido una mala experiencia con el dinero o que han invertido y han perdido, imagínate que después de eso se quedan como muy Una replegadas. herida, una herida. ¿Qué le dirías a una persona que tuvo una mala experiencia con el dinero, ya sea invirtiendo, con sus ahorros, en diferentes modos de invertir? ¿Cómo puede esa persona cambiar su mentalidad y nuevamente poder acercarse para no Confiar. estar estática en ese miedo que seguramente la habrá paralizado y no quiere invertir nunca más? ¿Qué le dirías y cómo puede trabajar en la mentalidad? Bueno, mira, ese es mi trabajo diario, ¿no? Es mi trabajo diario. Yo creo que lo primero es poder conectar con lo que sí has logrado, Bien, ¿sí? Porque a veces cuando suceden cosas de dinero y las heridas están, te quedas como pegado en lo que no lograste y como que todo lo evalúas en negativo. Pero es decir, bueno, a ver, de esta situación vamos a analizar qué sí dio resultado, qué sí aprendiste, ¿sí? Y qué falló. Y generalmente lo que falla es que no tienes una meta financiera concreta, claro. es que no tienes una dirección específica. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú no tienes una dirección específica, vas al aeropuerto y te montas en cualquier destino. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, me voy al Dorado acá en Bogotá y digo, no sé para dónde voy, pero yo quiero viajar y el que está atrás me recomienda el destino que a él le gusta y yo si no sé a dónde voy, Nati, empiezo a dar vueltas y llego a un destino y ese no me gusta porque no tiene nada que ver conmigo y vuelvo y voy a otro lugar y resulta que no. Entonces lo primero es detenernos y entender qué es lo que me pasa, qué es lo que yo quiero realmente. ¿Cuánto vale eso que quiero? ¿Cuánto cuesta mi independencia financiera? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esa vida que yo tengo? Claro. Empezar a entender conceptos y decir, ok, vuelvo otra vez, pero ya, ¿sí? Estoy acá, quiero estar en una meta específica, concreta, y ya empiezo a construir una hoja de ruta que me permita llegar, ¿sí? No andar como a ver si algo bueno pasa y lo cumplo,
sino ya es apropiarte y adueñarte de tus decisiones, porque definitivamente hay decisiones que te acercan y hay decisiones que te alejan y te hacen daño, ¿sí? Y te hacen daño y para volver cuesta, pero sí es posible, siempre es posible. Y lo primero que trabajo son esas creencias. Voy a las Exacto. Es creencias. que es ahí, es como el núcleo medular de todo, es la creencia que vos tenés respecto del dinero y cómo es tu vínculo. Si creo que el dinero se va a gastar, que el dinero es malo, ¿cuántas creencias tenemos? No sé si alguien quiere compartir alguna de las creencias que tiene. El dinero se gasta, se pierde, si se lo invierte Es es muy malo, riesgoso, el es dinero malo, trae problemas. dinero es claro, las personas que tienen dinero, no es bueno, no surgió ese dinero de una forma buena o positiva, hay también todo un, ¿no? Las Sí. personas que tienen dinero no son buenas emocionalmente, sino que son pura Se cabeza emocional, aprovechan de los demás. Sí, que sí. aprovechan, exactamente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que trabajar son esas creencias. Digo las creencias con el dinero porque estamos hablando de esto, Libby, pero asimismo son las creencias que tenemos respecto de otra cosa, de cuando soy suficiente para hacer algo, cuando creo que puedo lograr mi objetivo o cuando no. Digo, estas creencias que van circulando a lo largo de todos los aspectos de nuestra vida. Aquí estamos hablando del dinero y se me ocurre que aquí nos escuchan emprendedores, personas que están trabajando en sus negocios. Qué difícil, y a veces me acercan eso en las sesiones a mí, qué difícil me resulta poner un precio, ponerle el precio a mis horas, el valor de mi trabajo, y generalmente todos quieren cobrar menos porque, bueno, estoy Da empezando, me da, vergüenza, da mucha vergüenza. ¿qué van a decir? Y me parece sumamente importante respecto de, ojo, estamos poniendo valor a un trabajo que hemos hecho, estudio, cantidad de formaciones, toda una dedicación, trayectoria, experiencia. ¿Qué nos dirías a aquellos que, bueno, a toda la gente que está emprendiendo, trabajando, que está en una multinacional y que a veces le cuesta discutir su salario o plantear con su jefe un salario? ¿Cómo podemos hacer con eso? ¿Qué se juega ahí? ¿Y qué nos ayudaría a estar como más relajados en ese aspecto? Yo primero diría mirar que es un círculo virtuoso, que es dar y recibir. Nos enseñan en nuestra cultura latina a dar, ¿no? A dar mucho, pero el recibir está como, ¿sí? Como cuestionado y mucho menos pedir, ¿no? Ah, Pedir y negociar lo que valemos. Y esto está muy alineado con el no. O sea, tenemos que aprender a poner límites, a negociar, pero para poder negociar, el primer paso es yo autovalorar. Si yo no sé cuánto vale mi hora de mentoría, si yo no la defino, Nati, es muy difícil, ¿sí?, que yo pueda negociar algo. Negociar ya queda en segundo plano. Lo primero es definir cuánto es mi valor, cuánto cuesta esa hora, cuánto cuesta la llamada, qué sí voy a atender y a qué le voy a decir que no. Y eso es central en el tema del dinero. ¿Por qué? Porque no solamente el dinero es un recurso, el tiempo también vale, tu conocimiento vale. Imagínate que en una pareja que vemos, pues es muy común el ejemplo que te voy a dar, y es que, bueno, él trabaja y gana muchísimo, y trabaja en una transnacional, y es un vicepresidente y gana muchísimo, y la esposa no trabaja, sino que cuida a los niños. ¿Cuál creen ustedes que es el que aporta más valor? ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen lo que nos escucha? ¿Cuáles de los dos aporta más valor? ¿Querés preguntar otra vez? El que En la está... independencia financiera. ¿Cuál es el que aporta en una pareja que uno pues genera un salario altísimo, gana mucho dinero, ¿sí? Y la esposa que no trabaja, sino que cuida a los hijos y que está llevando el hogar, ¿sí? Es ama de casa. ¿Quién genera más valor? Hay aporte de los dos lados muy, muy importante, ¿no? Entonces, Porque creo que los dos generan. La
persona que cuida a los niños y todo, está haciendo un aporte emocional tan importante también, tan de sostén. Y de tiempo, está trabajando, está poniendo su vida, ¿sí? Su tiempo, su valor, su paciencia, su gestión, operativo, de logística, ¿sí? Está también trabajando. Entonces, el dinero no solamente es el único medio, ni es lo único que genera valor, el tiempo también. Entonces, aquí cuando empezamos a entender estos conceptos,